Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien o quienes nos estén escuchando en conjunto. Yo soy Bárbara Y yo, María. y en el episodio del día de hoy planteamos la siguiente pregunta. Chan, chan, chan. Mientras más compañía tenga uno, más auténtico uno es. Wow. Dios mío, qué profundidad. Yo siento que, ¿sabes que cuando dicen eso a puertas cerradas es otra cosa? Y claro, porque uno está solo. Pero no se tiene que estar solo, se tiene que estar con la gente que te conoce. Entonces no siento que la pregunta sea de compañía, sino compañía que te conoce. Porque tú puedes tener mucha compañía en el metro de Caracas. Bueno, se me cayó la cédula en el metro o en el autobús o el X. Pero, pero sí es cierto que si te conocen, tú, al sentir esa compañía, literalmente compañía, compañerismo, gente que está a tu alrededor, tú te vas a soltar más. Y lo sé por mi propio comportamiento cuando salgo a la calle. Si salgo sola, callada. O sea, callada, otra personalidad. Mira, sigo una palabra es porque tengo que interactuar con alguien. Pero con alguien necesario. Un cajero o una cajera o X. Más nada. Si salgo contigo, entonces me siento más real, más tranquila. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa porque no me siento así restringida de esa manera. No tengo que estar tan alerta de mis alrededores. Pero sí es cierto que al ser gemelas y que no nos vestimos iguales, ojo, pues uno levanta un cierto tipo de atención que puede llegar a incomodar y por lo tanto no soy 100% yo. Ok. Cuando salimos tú, mi mamá y yo me siento más relajada porque ella es como un elemento de contrapeso, como es un balance entre nosotras dos y ella, o sea, ella no es trilliza nuestra, es otra persona, por lo tanto yo me puedo sentir más tranquila. Em, Cuando salimos tú, yo, Haz una pausa, por favor. dale, Vas a dar todos los ejemplos. no, me falta un ejemplo con amiga. Pues se distribuye completamente el peso de estar afuera en la calle. Y puedo sentirme más relajada, sí. Ok. Pero esto es un resultado de tu ser introvertida. Exactamente. Porque no todo el mundo es más auténtico, entre comillas, cuando tiene compañía. Mucha gente es auténtico desde que pone un pie en el piso de su cuarto, de su habitación, en la mañana, al levantarse de la cama. Exactamente. Yo siento que deriva toda esta reflexión nuestra, deriva de la ansiedad con la que vivimos todos los días. Em, Porque alguien que no tenga ningún tipo de ansiedad social, que sea 100% extrovertido, que no le importe nada, obviamente esto no le va a pasar ni por la... nada. Ni por la mente volando así no le va a pasar. Em, pero sí es cierto que cuando tú vives ciertas experiencias y conectas los puntos y dices, ¿qué tiene en común haberla pasado tan bien aquí, aquí y aquí? Y ves que es que estás rodeada de gente que te conoce, gente que quiere, gente que con la que te sientes cómodo, pues tú
te empiezas a preguntar, a lo mejor yo no es que sea ansiosa, 100% ansiosa al salir a la calle, a lo mejor no es que no sepa tratar a la gente, sino que necesito estar acompañada, sentirme segura para de verdad ser yo. Y eso es lo que hace la gente, ¿no? Al final, por ti, te hace sentir segura o insegura. De cualquier manera, en cualquier ámbito. Pero esa seguridad que te da estar en compañía de gente de la que confías, confío de ella, en quien confías, obviamente te hace desatarte de todos estos pensamientos estúpidos que uno tiene y ser más auténtica, comportarte más sin filtro. Que yo no estoy diciendo que tú vayas a hacer un circo en la calle porque, ay, sí, porque estoy con mis amigas y no, mi amor, porque esto es comportamiento de adolescente, se nota a leguas, yo también fui adolescente, no estuve nunca en un medio de transporte público con mis amigas, pero también fui adolescente y yo sé qué es querer llamar la atención. Y claro, un adolescente no hace eso. Dos, bueno, a lo mejor. Pero cuando es un grupo, se siente. Porque eso es lo que da el grupo. Confianza, comunidad, sentimiento de protección. Porque bueno, si nos cae un regaño, nos cae a todos. No soy yo, no eres tú, es a todos. Entonces es como más libertad. Rodearte de gente que te haga sentir bien, te da más libertad para tú ser tú misma. Esa es la conclusión en la que he caído. En la que hemos caído. Y tú podrías asegurar que eso pasa sí o sí, independientemente de si uno es introvertido o extrovertido. Sí, Ok. claro. Pero siento que el extrovertido no se va a dar cuenta del cambio. Ok. Del cambio entre la casa, entre estar solo en la calle o entre estar con un grupo de amigos, por ejemplo. A eso iba. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuántas personalidades tiene el ser humano promedio? Yo siento que hay una que es la que nadie sabe, nadie conoce de la otra persona, que es la que uno tiene en la cabeza, ¿no? Como la muñequita de Lizzie McGuire. El dibujito animado de Lizzie McGuire que hace y dice y piensa lo que ella quisiera hacer, decir y pensar. Eso yo siento que es una personalidad. Porque si no formara parte de uno, entonces uno no se imaginaría esas cosas. Obviamente, hay cosas que pasan y, o sea, que tú te imaginas y nunca más y eso no va a formar parte de tu personalidad. Pero si es recurrente, yo siento que forma parte de una personalidad imaginaria a la que uno quisiera, digamos, llegar, ¿no? Que uno quisiera alcanzar. Las conductas que se repitan en tu imaginación. Exactamente. Esa es una. La segunda es la personalidad dentro de tu casa. Bien sea con tus padres, con tu hermano, con tu hermana, con tu novio. Es dentro de este ambiente de la casa. Esto es, mira, lo más real que tú vas a poder tener de alguien. Ahí ves sus hábitos alimenticios, su higiene, cómo se comporta con la gente a su alrededor, con la que de verdad tiene confianza, con la que no tiene ningún tipo de reparo de decir esto o aquello, ¿no? El nivel de respeto o irrespeto que maneja. Esa es la personalidad real, la que tú tienes en tu casa, con tu papá y tu mamá, o con tu novio o con tu novia, o con quien te hayas criado, o con quien tengas una relación sólida, estrecha y de años. Porque no es lo mismo tu novio de hace 2 meses, te mudaste hace 2 meses con él, que de 3 años. No es lo mismo. Esa es la segunda personalidad. Tercera, la personalidad que tienes al hablar con extraños.
Pero esa se divide en dos. Personalidad con extraños solo y personalidad con extraños acompañado. Y yo sé que se divide en dos porque yo misma soy portadora de esas dobles personalidades, o triples o cuádruples, no sé. Porque yo siento que, como ya expliqué, mi personalidad yo sola es completamente opuesta a la personalidad que yo tendría con mi mamá, por ejemplo. Pero si yo salgo con alguien que es más extrovertida que yo sirvo como de contrapeso. Ay, se me está yendo la voz. De contrapeso para parecer como el elemento razonable y bien comportado del dúo, ¿no? Entonces sí, uno va cambiando. Y yo siento que forma parte eso de la inteligencia emocional. Ok. Tú no puedes estar de loca en la calle porque, ay, yo soy así. No, uno a veces tiene que Ujú. medirse para que todo se vea bien. Ay, sí, ¿te importa lo que digan los demás? Sí, me importa lo que digan los demás. No me importa. No me importa. No me importa lo que digan los demás. De que a mí me importa lo que digan los demás. ¿Se entendió? Entonces, yo creo que uno tiene por lo menos tres personalidades. Pero en la normalidad, pues, o sea, personalidades conscientes. Hay gente que de verdad tiene muchas personalidades, pero eso es un trastorno. No, no estamos hablando de eso No, ahorita. no estamos hablando de fragmentado. No. La película. Sí, claro. Si bien es cierto que uno ha de comportarse de distinta manera según el contexto en el que te encuentres, y no lo dice nadie mejor que el dicho, a donde fueres, haz lo que Haz lo que vieres. vieres. ¿Cuál es el otro de Roma? Ay, no sé. Bueno, hay otro dicho o refrán parecido que hace mención a Roma. Ahorita no me acuerdo. Si bien es cierto que uno tiene que hacer eso, ¿es eso cortar la autenticidad? ¿O es eso simplemente ser un adulto, como tú mencionaste antes, con inteligencia emocional suficiente para reconocer los momentos en los que se tiene que comportar de una u otra manera específica? Yo siento que todo en esta vida es subjetivo. Y si bien es cierto que, ponte tú, tengo una cajera enfrente que tiene cara de pocos amigos, yo no le voy a ir con chistecito. Así esa sea mi personalidad. Yo leo la sala, read the room, como se dice en inglés, me doy cuenta que hay algo que no está bien, sino que me condiciona a mí y actúo yo de acuerdo a eso. Es verdad que tú te pones a pensar y tú dices, pero ¿cuál es el problema de tú ser tú? Tú no le estás haciendo daño a nadie. Y es verdad, ¿cuál es el problema? Pero cuando tienes problemas de arrepentimiento y de cuestionamiento severo como el que tengo yo no estaría tranquila, por ejemplo, haciéndole un chiste a la cajera y que no se ría. Yo diría, Dios mío, un fracaso en la sociedad. Me odia, me odia. Pero en realidad eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo ser auténtico. Lo que pasa es que también medirse quiere decir empatizar con los demás. Y, y hay veces que la gente no está para chistes y tú tienes que ser empático y no no andar de cómico. Y si andas de cómico, pues no lo estás haciendo con maldad y no tiene nada de malo. Pero sí es verdad que yo siempre he elegido la empatía 3000. O sea, no es empatía normal. Yo siento que yo soy muy fácilmente Influenciable. sí, manipulable. Siempre he dicho, Dios mío, que nadie me venga a vender nada porque lo voy a comprar. Porque me hago las mil historias. Pero sí, uno tiene que tener empatía. Y de ahí, de la empatía, parte la personalidad con la que vas a tratar a los demás.
Digo yo, no sé. Y también cuando uno mismo tiene un problema y ves a alguien que no se merece que lo trates mal porque tú estás amargado, bueno, pues uno intenta resurgir un poquito y tener un buen tono de voz, un buen ánimo para esta persona. Sí. Y ya después tú seguirás tú siendo auténticamente tú. Sí, porque en el haber reconocido, tú y yo, que uno tiene distintas personalidades, llamémosle, me surge la duda basada en 3 casos específicos. Mi papá, nuestro papá, como es él, nuestra amiga S, cuyo S. nombre no vamos a mencionar aquí. Y el caso de los niños que en el colegio son unos demonios y en su casa, según sus padres, claro está, son unos panes de Dios. Entonces exploremos el caso de mi papá. Mi papá, ¿podrías hacer un breve resumen de su personalidad? Mi papá es una persona auténtica que no le tiene miedo a la interacción social, que utiliza el humor como mecanismo de interacción, pero él es como plano si él lo quiere ser, o sea, no se va a meter en ningún problema, o sea, se va a alejar como del conflicto, no busca conflicto, pero si lo tiene, no se va a dejar pisotear. Y A grandes rasgos es un ser extrovertido. sí. Extrovertido, pero privado. No es de salir con cualquiera, de ir a cualquier parte porque cualquiera lo invitó. Un poco sí, pero un poco no. Yo creo que tiene una personalidad al interactuar con otros seres humanos muy característica de la gente de su edad o de la gente de su zona, de su época, etcétera. No es que él busca ser extrovertido ni que él Exacto. es sociable. Las circunstancias se dieron así y listo. Y es así, y ya. Y él es así y ya. Pero entonces él tiene distintas personalidades. Esa es mi pregunta. Porque mi papá siempre ha dicho que todo el mundo tiene que ser tratado igual. Que él no le tiene más respeto a uno o a otro porque uno sea supuestamente más que el otro. A él no le da pena nada. Con pena me refiero a vergüenza. Pena se le dice a la vergüenza en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo México y Colombia, creo que también. Y sí, él es un ser extrovertido, auténtico, cuya personalidad yo creo que fluctúa, pero es la misma. Sí. O sea, el néctar de su ser sigue siendo el mismo. Coño. Él no va a cambiar. Él simplemente es un adulto que sabe comportarse, sabe comportarse de acuerdo con las circunstancias Y el ambiente. y el ambiente. Punto número 2 a tratar, nuestra amiga. Vamos a llamarla S. S. S es muy, muy, muy extrovertida. Y no tiene ningún reparo en decir lo que piensa. Para nada. Lo dice y ya. Pero eso es, ay, yo soy honesta, ella no es así mala. No es mala, malintencionada. Ella es muy bien intencionada. Y a veces esa autenticidad refleja como la inocencia, ¿no? Como un poquito La ingenuidad. ingenuidad, como inmadurez, a lo mejor porque ella es más joven que nosotras. Entonces, como la inmadurez, entonces resulta hasta cómica a veces, porque es como, ay, bueno. Y sí, Pero claro, ahí está el factor de la falta de discreción de ella, que es lo que yo siempre he resaltado.
ella en su... Ella no se cuestiona las cosas antes de decirlas o hacerlas. Es verdad que gracias a Dios es una persona con muy buenas intenciones, ella no es mala. Pero claro, puede que los resultados, las consecuencias, sus acciones no sean perfectas porque ella misma no se mide. Ella Ya. no mide. Ella no calcula antes de Ya. hacer o decir las cosas. Puede ser por la edad también. Yo creo que es cuestión de inmadurez. Pero ¿es ella también una portadora de distintas personalidades? ¿O al ser una vez más No, extrovertida, tiene la misma personalidad? ella es la misma personalidad con cualquier persona. Lo aseguro. Lo certifica. Lo certifico, sí. Obviamente se sentirá más en confianza con su familia, menos en confianza con, no sé, con algún profesor, pero es lo mismo. 100% lo mismo. Sin duda alguna. Ok, caso 3. Los niños mala conducta, cuyos padres creen que son unos ángeles. Yo siento que eso es un caso como muy extraño porque es como el al revés, ¿no? Uno usualmente en su casa es como, más alegre y tal, y afuera más reservado porque es como otro ambiente. Pero esto es al revés. En tu casa eres más reservado y afuera se lo que quieras y se supone que eso viene de ambientes estrictos, pero tus padres no son nada estrictos y te defienden. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo siento que son niños que reflejan un poco lo que ven en su casa, en el exterior. Con sus padres no, pero en el exterior sí. Y por eso es que esos padres dicen que sus niños son unos ángeles, porque o uno, es verdad que cambian de personalidad, o dos, no lo ven y no se cuestionan que el comportamiento que tengan los niños en la casa sea errático. Dirían, no, es normal, porque claro, ellos se lo pasaron, ese comportamiento se lo pasaron al niño. Entonces, sí, no te sabría decir, yo no soy maestra o psicopedagoga o nada por el estilo. Ok, entonces podríamos concluir con que en el introvertido se nota más este cambio de código, dependiendo de la circunstancia en la que esté. Y se podría interpretar, lo estamos haciendo nosotras ahora mismo súper malamente, como se dice en España, como distintas personalidades. En el extrovertido no. No, es una sola que fluctúa. Ok. Y en el introvertido fluctúa tanto que... Fluctúa tanto que va de un lado, de un extremo a otro. O sea, entonces no es. Se pueden catalogar como dos cosas distintas. Es como las lenguas y los dialectos. Ok. ¿Qué es una lengua? ¿Qué es un dialecto? La gente dice que no, dialecto es hablado por tantas personas, lengua es tal, pero no, porque el dialecto puede ser completamente distinto a la lengua, no tiene nada así. Y sí, es como con estas cuestiones sociales que impliquen tanto el aporte humano, es difícil. De analizar. Sí, y más para gente como tú y como yo, que somos completamente inexpertas. La única experticia que tenemos es nuestra propia experiencia. Entonces, sí. Sí, podríamos concluir que como todo el aspecto del ser humano es complicado, complejo. Y sí, somos seres complejos, con muchas capas que pueden ser estudiadas, pero por más que sean estudiadas, no el resultado, el veredicto no va a ser exacto. Claro. Y cada quien tiene un punto de vista también. Sí. Bueno, esa es la gran reflexión del día de hoy. Que mientras más compañía querida, buena, tengamos a nuestro alrededor, más auténticos somos. Y que depende de cada quien fluctuar en su personalidad o cambiar casi rotundamente
según la situación en la que se encuentre, para sobrevivir. Modo de supervivencia, Sí, sí. instinto animal. En realidad sí es supervivencia. Me acordé del extranjero. ¿Qué es el extranjero, María? El Explica. extranjero, el libro este de Camus, Albert Camus. Es el libro más famoso de él. Y trata de un hombre que, la vida de un hombre, bueno, no la vida, un periodo de la vida de un hombre que tú lo vas leyendo y te vas dando cuenta que es particular él. No porque sea malo y no porque sea bueno, sino porque no entiende de códigos sociales, no entiende de emociones profundas o de comportamiento bueno o malo, es lo que hay. O Y simplemente las entiende muy bien y le sabe a... también vi un análisis de una persona que dice que es como, que tiene como Asperger. Claro, pero eso, Como un autismo ligero. pero eso Camus lo dijo en algún lado. No sé. Pero sí, se nota, al leerlo tú notas que es una persona que no tiene, no tiene este cambio de personalidad. Ok. Y la suya es muy Auténtico. auténtica y la gente un poco se aprovecha de él por ello. Y bueno, ¿Lo recomiendas? sí, lo recomiendo. Spoiler, ¿no? No. Pero por lo de la supervivencia, pues el comentario de la supervivencia Ok. que hiciste, pues es verdad que los códigos sociales sirven de supervivencia. Al menos en la sociedad. Al menos en este libro. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que es un tema interesante. Y hasta una próxima entrega. Bye bye.